Muy bien, pues entremos de lleno al compendio de lectura que vamos a llevar a cabo del libro La cárcel y sus consecuencias del doctor Jesús Valverde. Dice aquí predominio del régimen sobre la intervención. Hemos visto que la intervención institucional sobre la conducta desadaptada se plantea desde un absoluto predominio de los planteamientos judiciales, lo que convierte a las instituciones dedicadas a la intervención en agentes de control social. Esto es aún más manifiesto en el ámbito penitenciario, que se estructura en función de los aspectos puramente regimentales y de seguridad, con una atención muy secundaria a la intervención. La vida en la prisión se rige por el reglamento diseñado de una manera seriamente restrictiva de la normalización de la vida, elemento fundamental de toda intervención, así como incluso de cualquier tipo de actividades que no solo se ven dificultadas, sino incluso a menudo impedidas, ya que el objetivo no es crear un contexto terapéutico, sino evitar problemas y sobre todo dominar al preso. Este énfasis en la seguridad, en la evitación de la fuga, así como en el control de la vida diaria del preso en cada momento, se convierte a la prisión en sí misma anormalizadora en función de su consideración de ambiente total, en un hábitat que transmite al recluso una gran violencia, factor importante en la anormalización progresiva de su conducta y, por tanto, en la configuración de unas consistencias comportamentales adaptadas a esa situación. A esto se une la estructuración de la vida diaria del preso con una gran rigidez y un considerable vacío de contenido, así como una planificación prácticamente absoluta de qué puede hacer el preso y qué no puede hacer, al margen de sus intereses o sus deseos. En el siguiente capítulo veremos cómo esta ausencia de participación del preso va a tener como consecuencia, entre otras, una ausencia de desarrollo de la responsabilización que va a dificultar su adaptación en la situación de libertad. De alguna forma, podríamos decir que la Ley Orgánica General Penitenciaria está hecha de cara al exterior para ser enseñada como una herramienta política, mientras que el reglamento penitenciario está concebido para uso interno, para someter al recluso en la prisión. En este sentido, es por eso por lo que la legislación, aquí dice española, recuerden que les dije en una cápsula anterior que él habla de España porque el español es claramente progresista, mientras que el reglamento, sobre todo en su aplicación, apenas ha avanzado en los últimos años. ¿Tienen ustedes idea que él dice aquí que en España apenas ha avanzado? La estructura arquitectónica, al igual que el reglamento penitenciario, la propia estructura arquitectónica de la cárcel no está concebida en función de una intervención recuperadora, sino en función de la seguridad, de la evitación de la fuga, así como para dominar al preso y obligarle a la sumisión. Eso conduce a que toda la configuración del espacio se estructure con esa finalidad.
por la importancia que tiene el ámbito físico en las instituciones totales para configurar la manera como el individuo se adapta a ellas. Conviene que nos detengamos en la concepción del espacio en la prisión, tanto a nivel de la cantidad de espacio como de la calidad del mismo. La cantidad de espacio. En cuanto a los aspectos cuantitativos del ambiente, existen profundas diferencias entre el espacio existente y el espacio disponible. Incluso en los centros más grandes, el espacio disponible para el preso es muy escaso y además tiene seriamente restringida su movilidad en él. En cuanto al espacio dedicado a actividades, además de ser igualmente escaso, únicamente puede acceder a él en determinados momentos si previamente lo solicita. Si el funcionario de turno está disponible y dispuesto a llevarle, si está programada la actividad, si el monitor ha llegado y si hay monitor. Otro aspecto aún más importante que el anterior respecto de la cantidad de espacio es el que se refiere a la habitación del preso, la celda, como se le conoce en el lenguaje formal de la prisión o el chabolo, según el argot penitenciario, y que en mi opinión es el término más adecuado para definirla. Todo individuo necesita momentos de privacidad, de intimidad personal, de soledad y por tanto de un espacio que pueda no compartir en algunos momentos, que sea un espacio acogedor, personalizado, con el que se identifique, que le ofrezca serenidad y relajación, un espacio donde pueda soñar o llorar, pero a solas. Todo esto es mucho más importante en la cárcel, donde el recluso está sometido permanentemente a una gran tensión. Sin embargo, en la gran mayoría de las ocasiones, la celda, que es en realidad la vivienda del preso, en nada se parece a un espacio que favorezca o que al menos permita esa personalización. En cuanto a las dimensiones, las celdas son casi siempre demasiado pequeñas, sobre todo tratándose de una institución total agresiva como es la cárcel, en la que el espacio personal es fundamental para mantener la cordura. Además, dado el hacinamiento de las cárceles, casi siempre el recluso ha de compartir su celda con otro u otros compañeros, independientemente de que haya sido diseñada para una sola persona y ya con unos criterios muy limitados. En consecuencia, tampoco en su celda puede estar solo, sino que se ve obligado a compartir hasta los más íntimos momentos de la vida diaria con otras personas que, por otra parte, no suelen pertenecer a su núcleo íntimo porque no los elige él, sino que los impone la institución. Pero una vez más, la intimidad del recluso no es algo que suela procurar habitualmente a los encargados de diseñar las cárceles. Por el contrario, las nuevas prisiones, al margen de alguna pequeña muestra dirigida a ocultar la realidad general de las prisiones y a servir de escaparate, siguen siendo profundamente anormalizadoras y siguen sin contemplar y dar respuesta a la necesidad de intimidad del preso.
Es cierto que en algunas prisiones, algunos presos tienen una celda exclusiva, pero esto suele ocurrir fundamentalmente cuando, una vez más por motivos de seguridad, la institución considera conveniente que un determinado preso esté solo. Sobre todo, eso ocurre en las llamadas celdas de aislamiento, que no son más que otra manera de llamar a las celdas de castigo de siempre. Allí el preso sí va a estar solo, pero en ellas esa soledad le va a pesar como una losa insoportable que le hará dar un paso más hacia la locura. Así pues, podemos hablar de un doble hacinamiento en la prisión. Por una parte, el hacinamiento físico, los metros cuadrados disponibles en función del número de presos en la celda y en el resto del espacio, pero espacio disponible, como planteaba al comienzo de este apartado, quiere decir espacio al que preso tenga acceso diario y permanente, porque las cárceles son grandes, pero no para el preso. Por otra parte, el hacinamiento psicológico, que hace referencia a la permanente compañía de otros, a la imposibilidad de estar nunca solo, que convierte aún en mucho más asfixiante el aire de la prisión. Veremos más adelante las graves consecuencias que va a tener sobre las consistencias comportamentales del recluso, un espacio claramente anormalizador, un ambiente total, violento y todopoderoso frente a la fragilidad y debilidad del individuo que se ve obligado a permanecer en él las 24 horas del día y a menudo muchos días seguidos, meses y años, que se irán haciendo cada vez más insoportables y que van a ir dejando su huella en el individuo conforme se prolonga el periodo de encarcelamiento, configurando unas consistencias comportamentales típicas del individuo que vive en prisión. La calidad del espacio. En cuanto a los aspectos cualitativos, esa configuración del espacio favorece su rápido deterioro. Sí, bueno. ¿Bueno? ¿En dónde está? Sí, es, Adolfo Prieto y Parroquia, enfrente de la iglesia, junto a los juegos, ahí está el edificio G. Pásese del lado izquierdo de Linares. Está, lo que usted está viendo está, todo eso rojo, ese es Parroquia y del otro lado es Adolfo Prieto y ahí está aquí. Adelantito, sí, yo lo veo en el elevador, ahí está el edificio G, ahí lo veo. Ah, sí, ahorita ahí lo veo. Gracias, sí.